Ay, mis pies desnudos que caminan por la arena del desierto, mis pies desnudos que me llevan allí donde solo hay una presencia única y donde nada me ampara de ninguna mirada. ¿Quiénes fueron los primeros pobladores de La Pampa? La pregunta no tiene una respuesta definitiva. El hecho de ubicarse en la parte central del embudo continental por el que a lo largo de milenios se desplazaron los grupos humanos que poblaron Sudamérica dio a estas tierras principalmente la condición de área de paso, más allá de que también hubiera asentamientos permanentes en sus zonas más hospitalarias. Bueno, en realidad hay tantas afirmaciones como tantos interesados en el tema, digamos, porque cada cual le da interpretaciones, donde entran a jugar ciencias asociadas a la histórica, digamos, la etnología, la antropología, la toponimia, bueno. Pero yo creo que básicamente La Pampa fue el avance de los pueblos ándidos sobre un sustrato pámpido, ¿no? Todo hace presumir que los primeros pobladores pampeanos fueron grupos tribales de filiación pámpida, llamados posteriormente tehuelches en forma genérica, que poblaron y atravesaron el territorio siguiendo el corredor de los grandes ríos. A ellos pertenece la datación de la más antigua presencia humana encontrada hasta el momento en la provincia de La Pampa, con el hallazgo del enterratorio de Casa de Piedra, fechado en alrededor de 8.500 años antes del presente. De esa mezcla y encuentro de culturas, digamos, surgen pueblos representativos de la actual provincia de La Pampa, que son los ranqueles, digamos, en términos generales. Los ranqueles son una mezcla de grupos precordilleranos o cordilleranos, sobre todo en la vertiente argentina, digamos, con la sucesiva mezcla de pueblos pámpidos, de los famosos pampas Taluet, Digüet, o pampas puntanos, o pampas serranos, o pampas bonaerenses, ¿no es cierto? De esa mezcla, de esa mixtura, que se toma, una cultura toma cosas prestadas de la otra, no sé, los de la cultura cordillerana, mapuche, digamos, toman prestada el mito del gualicho, y los pámpidos, los pampas que van siendo asimilados, toman y abandonan la lengua nativa para hablar el araucano. Entonces, es como sucesivas capas, como una cebolla, digamos, ¿no? Donde poner un punto final sobre el tema es medio arbitrario. Entonces, es preferible a esto explicarlo en un proceso de transculturación, de un proceso de araucanización en la mentalidad y en los grupos pámpidos o pampeanos. Y en esto le toca a La Pampa en gran parte, y repito, se forma ya para el 1760 un pueblo con muy propias características, con muchas características propias, que son los ranqueles o los ranquilinos o los mamulches, que son la gente del monte, digamos, teniendo como eje central el área del Caldenal hoy pampeano. Parece probable que junto con aquellos hayan vivido también en el este del territorio pampeano grupos lánguidos, de los que se sabe que por el sur descendieron al menos hasta la latitud de Viedma, en la actual provincia de Río Negro.
mucho lo que conocemos acerca de estos primeros pobladores. Los testimonios históricos fidedignos sobre la Pampa antigua apenas si rozan los 400 años, y a ello debe sumarse el hecho particular de que los yacimientos arqueológicos pampeanos son en su mayoría de superficie, lo que hace más difícil la datación. Sin embargo, no hay dudas de que aquellos primitivos tehuelches o prototehuelches transitaban culturalmente el Paleolítico y tenían una notable vida espiritual. Prueba de ello son las pinturas rupestres distribuidas por el territorio pampeano, cronológica y estilísticamente emparentadas con sus similares de la Patagonia. Pinturas y dibujos que desde hace milenios han plasmado en cuevas y aleros o roquedales diseminados por el desierto, dejándonos un mensaje antiguo y misterioso. Al parecer, por este llano inmenso, en un principio deambulaban los antiguos pampas, compuestos por los querandíes junto a los taulet, que habitaban la pampa húmeda, y los dihuet, que poblaron la pampa seca. El nombre de querandíes era un apelativo que los guaraníes les daban a este grupo de aborígenes porque en su dieta diaria consumían grasa animal. El significado textual de querandíes sería hombres o gente con grasa. Cuando se fundó la ciudad de Buenos Aires, las poblaciones indígenas con las que debieron lidiar los conquistadores fueron aquellos querandíes o pampas. Estos naturales de la tierra, tal como se referían a ellos los españoles, ocuparon un área extensa en todo el centro del actual territorio argentino. Eran, al decir de los cronistas, gente robusta y de tez morena. Vivían formando grupos organizados y obedecían a jefes y caciques. Eran cazadores y pescadores nómades que viajaban cuando la temporada de caza era favorable. El pescado, el huemul, las raíces, los frutos y las langostas constituían su dieta básica. La vivienda de los pampas primitivos es el típico toldo de la llanura que persiste en siglos posteriores. Con todas estas características, como todo el gran complejo cultural mapuche, digamos, ¿no? Le daban mucha importancia a la oratoria, tenían formas de hablar paquetas, tenían formas de hablar más de cotidiano, tenían un lenguaje culto que era en los grandes encuentros donde se discutían cuestiones de Estado o cuestiones prestigiones más elevados de ciencia o de moral. Basaban en la oratoria todo el prestigio clánico. Había un juego entre los clanes donde se iban transfiriendo el poder de una generación a otra y donde se iban logrando alianzas y donde en eso se sustentaba la propia organización social. Y bueno, eran características más o menos generales para todo el complejo del mundo cultural mapuche del siglo XIX, estamos hablando, principios del XIX, finales del XVIII, y donde los ranqueles, digamos, no escapaban a esta regla, ¿no? Y justamente esas características los tenía como grandes oradores. Su existencia fue puesta muchas veces en duda. La razón de esa incertidumbre radica en que las poblaciones indígenas que fueron objeto de las expediciones de Julio Roca en el siglo XIX no eran estos pampas. La realidad es que quedaba muy poco de aquella nación querandí. Por un lado, hacia el siglo XVI, los tehuelches avanzaron sobre la región pampeana, provocando cambios culturales en los grupos locales. Y por el otro, la conquista española con sus armas y enfermedades provocaron su desaparición. También habitaron la pampa los checheey, desde las sierras del sur de la provincia hasta la desembocadura de los ríos Negro y Colorado.
pero se extinguieron completamente a mediados del siglo XVIII como consecuencia de la invasión de las tribus araucanas procedentes de Chile. Era un subgrupo de los Puelche, Guenaquén, del norte de la Patagonia. En el siglo XVI, los mapuches, de origen trasandino, iniciaron su avance sobre la Patagonia argentina y provocaron la paulatina aculturación de las tribus locales, que a partir de esa instancia reemplazaron su idioma y sus creencias. Hacia fines del siglo XIX, la región solo era habitada por poblaciones de origen araucano. Esta araucanización de la Pampa fue un proceso derivado de la presión española sobre los indios de la región de Chile, que fueron corridos desde el otro lado de la cordillera. A partir del siglo XVI, como parte del control de los territorios y de sus recursos, que incluía a los indígenas, los europeos desarrollaron una política de viajes exploratorios, de reconocimiento, de descripción y de control de la costa y el continente de la Pampa y la Patagonia. Bueno, los ranqueles, la gente de la Muncurá, ubicada más al sur, que es un implante cordillerano con bastante gente nacida del lado chileno, que se establece en la zona de Salinas Grandes y que aglutina luego una serie de cacicazgos bonaerenses en torno a la figura del gran Calfucurá y luego de su descendiente, que es Namuncurá, y que durante 50 años aproximadamente lideran gran parte de toda una confederación indígena que está en constante tensión con el gobierno de las provincias o con el gobierno nacional, ¿no? Y bueno, donde después hay mucha tela para cortar en toda la historia menuda de esto, pero básicamente en nuestra zona, en nuestra área, los dos grandes grupos son los salineros, la gente que dependía de Calfucurá, y los ranqueles, la gente que dependía de Painé y los diversos descendientes, hasta Baigorrita, digamos Mariano Rosas y Baigorrita. Estos viajeros y naturalistas escribieron lo que vieron como hombres europeos de los siglos XVI al XIX. Las sociedades indígenas que describieron estos viajeros eran muy distintas a aquellas que se movían solo cazando y recolectando antes del siglo XVI. Para el 1800, estos grupos, además de cazar y recolectar, eran pastores que controlaban ganado caballar y vacuno para trasladar y vender en Chile. Estos fragmentos de relatos de un conjunto de viajeros y naturalistas que describieron sociedades indígenas, en especial en las regiones pampeana y patagónica, de ninguna manera pueden ser usadas como una fotografía para entender la historia de hace 12.000 años de antigüedad, pero sí nos ayudan a imaginar la vida de hombres, mujeres y niños que habitaron la Pampa, con sus voces, sus rostros, sus cuerpos y sentimientos. Ya hemos dicho que al parecer la Pampa siempre fue una región de tránsito. Si hasta el viento va y viene en esta tierra y jamás se queda en un sitio. Este tránsito permanente desde Chile hacia las provincias argentinas mediterráneas terminó por imprimir en el suelo maleable de la Pampa una red de caminos permanente que recorrían la llanura en todas direcciones y comunicaban los puntos más importantes a través de terrenos estratégicos en los que era posible encontrar agua y buenos pastos para los animales. Estos caminos eran comúnmente denominados rastrilladas. Toda la vialidad indígena, digamos que los primeros ingenieros civiles que hacen el primer relevamiento del territorio, o sea, entre 1880 al 84, por sección catastral, van marcando todas estas rastrilladas, que además las rastrilladas, que eran caminos indios para jinetes, digamos, a su vez
¿Y qué tocaban? Tocaban lugares con agua, con buen pasto, con buena sombra, con buena leña, abrigados. Además eran veredas, viejas veredas americanas, que el hombre americano las usaba para transitar y unir las dos costas y cruzar la cordillera antes de la adquisición del caballo. El conocimiento de esas vías, junto con el dominio del caballo, fue el principal medio para resistir las invasiones de los cristianos. Mansilla anotaba el importante valor de conocer detalladamente estos caminos, como paso indispensable para someter a los indios pampeanos. Hubo políticas para arrinconar a todas las poblaciones indígenas que además venían derrotados no solo militarmente, sino culturalmente. Entonces son rápidamente escondidos, y digamos, escondidos bajo la alfombra o mandados a los confines, a los márgenes de las mejores tierras, porque justamente las mejores tierras estaban en manos de los poderosos, de los ganadores de aquella contienda, que es el puñado de familias que detentaban el poder, que formaban por otro lado, que era un desprendimiento de aquella generación ilustrada del 80, que planteó un país con exclusiones. En el censo de 1895, y mirando un poco, centrándonos en de La Pampa y también en algunas provincias alrededor, hay muy pocas menciones a un individuo que sea identificado como indígena. Y generalmente queda a consideración del censista, digamos, ¿no? Así que, pero no llegan a una decena los individuos indicados como indígenas. No había, simplemente se los anotaba como argentinos. Cuando yo hago este trabajo, Gente de la Tierra, donde puedo, a través de las libretas censales del censo de 1895, puedo acceder a todos los pobladores de La Pampa de ese entonces, y puedo acceder a un primer listado, pues entresacar las 2.100 individuos indígenas que quedaban en el territorio de La Pampa. Fue una tarea bastante paciente y bastante original, porque no creo que haya otra provincia argentina que pueda tener esta información, digamos, un corte para el 1900 de cuántos indígenas con nombre y apellido tenía. Y se basa justamente en ir definiendo la condición de indígena en un individuo cuando a veces tenía apellido hispano-criollo, donde había que hacer un seguimiento individual de cada individuo. Y que en un proceso que se fue dando, y de que muchos de los argentinos actuales descendemos digamos, de estas corrientes inmigratorias, se planteó otra Argentina, la Argentina de los obreros, la Argentina del campesinado, y aparentemente parecía que la cuestión indígena estaba finiquitada y cerrada, ¿no? Con el primer peronismo, con el acceso a la tierra de aquellos inmigrantes que habían llegado pobres, con el acceso se plantea otra sociedad, se da el éxodo hacia las grandes ciudades, a la cadena Paraná-Plata, en forma de obrero, todo, es como que es otra Argentina, ¿no? Esto está enraizado muy tempranamente con la derrota de la verdadera Revolución de Mayo, que para el 1820, como bien lo explica Morisoli, ya estaba derrotado y había triunfado la facción porteñista, portuaria, donde tenía una visión, donde en realidad solo querían independizarse del rey de España para hacer los propios negocios, eso, pero sin que nada cambie. Entonces la otra postura, la americanista, la postura donde todos éramos argentinos, incluidos los pueblos originarios, y esa es derrotada tempranamente. Entonces a partir de esto, a partir de 1820 que se va delineando otra Argentina, la Argentina de la exclusión, la Argentina de los poderosos, de los desequilibrios. Y justamente cuando se avanza sobre los nuevos territorios, el propio Estado Nacional decide ungir con sangre su propio acto creativo como territorios nacionales, con el exterminio de un pueblo.
Esta es, hermanos, nuestra tierra amplia, decían los mapuches, donde nada se detiene, todo pasa, el viento no duerme, el horizonte anda. Esta es, hermanos, nuestra tierra ancha. Vivimos en toldos. Cuando el tiempo cambia, cambiamos los toldos. Así es nuestra vida. Esta es, hermanos, nuestra tierra pampa. No es tierra estrecha, es tierra bien ancha. Por mucha que quieran, a todos alcanza.